Muchísimas gracias, mi querida Emiliana. Efectivamente, aquí está el doctor Washington Alemán. Qué gusto, doctor, volverlo a ver. Bienvenido aquí a su casa Noticias de la Mañana. Y estaba hablando, acá mis compañeros estaban hablando, precisamente de que hay posiblemente una nueva ola. Algunos países están confinados nuevamente, también en Australia. ¿Esto es para alarmarse? ¿Cómo está la situación, doctor? Ahora algunos los veo relajados. ¿Qué es lo que está pasando? Y otros dicen, no, yo no me quiero vacunar. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Lo primero que hay que dejar claro es que la pandemia no ha terminado. Correcto. ¿No? En el mundo. El comportamiento cíclico que la pandemia tiene hace que todavía hay que estar muy atentos, muy vigilantes. Es probable que estos últimos tiempos de estabilidad no quiere decir que ya ha desaparecido en el país. Creo que se ha manifestado que estas últimas feriados largos que hubo en el país, lastimosamente después de un par de semanas íbamos a ver un aumento de casos y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que muy bien, como los comentarios que ustedes han hecho, uno no puede abandonar, no puede relajarse, no puede haber la falta de percepción de riesgo, porque todavía vamos a seguir teniendo casos. Van a haber países o van a haber regiones en donde van a haber mayor o menor número de casos. Por lo tanto, las medidas, yo creo que todo lo que hemos aprendido debemos de ponerlo en práctica, porque muy bien como tú lo has comentado, el evitar o el obviar esto nos puede llevar a escenarios en donde nadie quisiera, ¿no? Aumento de casos, mortalidad, confinamiento y cosas que no quisiéramos. Sería el debacle económico. Mi querido doctor, ahora sí, dígame una cosa, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, con estas personas que tienen el tema de la inmunodeprimidos están, ¿no? En el momento cuando le ataca el COVID, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Cómo pueden hacer? ¿Y cómo se deben cuidar? Pacientes que tienen diabetes, VIH, usted me decía hipertensión inclusive. Mira, hay dentro de la población hay grupos que se los conoce que tienen factores de riesgo que pueden estar relacionados a enfermedades, a hábitos, que hacen que sean mucho más susceptibles a cualquier enfermedad infecciosa. A cualquiera. ¿No? Exactamente, no es exclusividad solamente para la infección por el SARS-CoV que produce el COVID. Un paciente diabético no controlado tiene mucho más riesgos, probablemente de complicarse su infección por SARS-CoV que un paciente no diabético. De acuerdo. Un paciente que tenga alguna enfermedad oncológica, un paciente HIV, que no recibe terapia antirretroviral, va a tener mucho más riesgo del que la recibe. Por eso que yo creo que el primer objetivo es que todos estos grupos de personas, de población, que tengan alguna enfermedad, lo primero es tratar de que su enfermedad esté controlada. Que el diabético tenga con su médico de cabecera controlada su diabetes, el hipertenso, el obeso, es decir, todas estas enfermedades pueden estar controladas. El controlarlas disminuye el riesgo. Claro, no es que no desaparece. Claro, no es que, pero por ejemplo, doctor, no es que ya tengo diabetes, ya me voy porque se puede asustar acá, ¿no? Pero sí, si estás controlando tu enfermedad, tienes una alimentación buena, dejas de fumar, dejas de beber y haces ejercicio, pues esos son ayudas que te dan precisamente para combatir esta enfermedad. Totalmente de acuerdo. Y eso es necesario porque enfermedades, por ejemplo, como el HIV, las terapias antirretrovirales mejoran su estado inmunológico, prácticamente hacen que en este momento sea una enfermedad crónica, que nadie debería morirse de HIV, sino que es una enfermedad controlable. Por lo tanto, no es lo mismo un paciente seropositivo que recibe terapia antirretroviral que alguien que no la recibe. El COVID siempre va a ser más severo, va a tener mayor riesgo de complicaciones e incluso va a tener mayor mortalidad. Por eso que en este momento en el mundo, ¿no?, ya hay medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales que están dirigidos para este grupo de pacientes. Pacientes con factores de riesgo que tengan enfermedad leve o moderada de COVID, pero que tienen una alta probabilidad de complicarse. Todavía en el país no lo tenemos. ¿Y eso que es aparte de eso que hicieron laboratorios? ¿Cómo se maneja eso? Son medicamentos que en los últimos meses han sido aprobados por la FDA. Ah, mire usted. Que se llaman anticuerpos monoclonales, que son inyectables, que se están utilizando ya en los países del primer mundo, que sus costos todavía muchas veces lo hace un poco inaccesible a países como nosotros, pero yo creo que forma parte del arsenal
Es decir, tú mañana tienes un paciente oncológico que está en quimioterapia. Correcto. Y le da COVID. Dios mío, ¿ah? ¿No? Le da un COVID leve, moderado, tú lo diagnosticas precozmente. Ese paciente, por más que tú lo diagnosticas, corre un alto riesgo de complicarse. Total. Ese es un paciente que tú le puedes brindar este tipo de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, lo cual se ha visto que puede disminuir la probabilidad de progresión. Tampoco es una garantía, pero al menos forma parte de herramientas, ¿no?, terapéuticas, farmacológicas en la lucha contra el COVID. Oiga, eso es importantísimo, ¿no? Poder cuidarse, poder estar siempre haciéndole caso al médico, observando toda la prescripción que dice el doctor, y nosotros no podemos evitar de un sinnúmero de situaciones que nos van a dañar nuestro cuerpo, inclusive hasta morir con el COVID. Mira, yo creo que después de todo lo que hemos vivido, todas las penurias, creo que en este momento hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de lo que ha pasado, es lo que el comentario que muy bien ustedes lo hacían, después de más de un año que llevamos de pandemia, todavía seguimos discutiendo si la vacuna protege o no protege, Sí. cuando ya hay tanta evidencia de su efectividad. Todavía seguimos discutiendo o no discutiendo si la mascarilla ayuda, cuando sabemos de que si estamos frente a un sitio cerrado, la mascarilla es la única herramienta que te sirve. Entonces, en este momento, las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, hay que seguirlas aplicando, porque el riesgo que hay en el país y en el mundo ante la presencia de cepas con variantes que pueden ir ingresando en los países y pueden ser las responsables de este aumento de casos, la única manera de controlarla es con prevención y con vacunación y con dosis de refuerzo, que es lo que te ayuda a no complicarte y probablemente a no morir. Muy bien, mi querido doctor, muchísimas gracias por su explicación. Una vez más, hay que vacunarse y tener una vida totalmente sana, porque te va a ayudar a mermar, quizás en algún momento, si es que te da COVID, que puedas morir, que puedas fallecer. Mi querido doctor, las puertas están abiertas acá, no se me pierdan, ¿verdad? Listo, mi querido doctor. ¿MLCito o barcelonista usted? Barcelonista. Barcelonista, ¿no? Para el próximo año entonces, no, mi querido doctor. Se ríe. Muy bien.